pasar y nos dieran un aplauso más grandote, ¿ok? Papás, por favor, arriba los papás. Y un aplauso más grande a los papás. Mira, no se sienten. Eso es así, así. Lo que voy a hacer el día de hoy para dar verdadero el honor que los papás merecen, les voy a pedir que se queden parados durante toda mi clase. No, siéntate. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 18 la historia de un papá sin hijos. ¿Cómo es eso posible? La historia de, primero se llamaba Abraham, que quiere decir padre. Luego Dios le puso a Abraham, padre de muchos, padre de naciones, cuando todavía no tenía ningún hijo. Y es la historia de cómo Dios trae a Abraham y le cambia el plan de su vida. Cuando vienes a Dios, más o menos tienes tu vida figurada, más o menos sabes qué quieres, tienes cierto plan. Pero cuando vienes a Dios, ocurre algo curioso con nuestro plan. No, perdón, todavía no quiero mostrarte algo le pasó a mi proyección del el plan. Anyways, como papá, antes de la plan, como papá yo fui papá hace 24 años con mi niña. Y fue increíble poder ver una bebé que era mi hija. Mi hija cuando nació no tenía nada de cabello, nomás los vellitos esos como, parecía un duraznito. Y fue tan hermoso poder abrazarla por primera vez. Recuerdo que lo que yo escuché ella decir cuando la tomé en los brazos la primera vez, escuché que me dijo, papá, te pareces a Superman. Eso escuché yo, ¿no? Pero realmente lo que sentí fue la gran responsabilidad de ser un papá, ¿no? Poco sabía yo la de pañales, noches sin dormir, las corridas al doctor, las vueltas, y más pañales, y más comida, y muchos pañales, el trabajo que es, la responsabilidad que es ser un papá. Y quiero enseñarte con esto, esta foto. Esta foto me erizó los pelos cuando la vi. Este hombre, el hombre en la izquierda, ese que tiene agarrado es su propio hijo. La policía lo quiere arrestar. Y el hombre dice, se sube a lo más alto de su casa. Y el hombre dice, si se acercan o me arrestan, aviento a mi hijo al vacío. Lo aventó cuando un desconocido tratando de salvar al bebé del hombre. Lo avienta al vacío. Afortunadamente abajo había personas desconocidas tratando de salvar y salvaron al niño. Lo cacharon, lo salvaron, todo salió bien. Pero esta foto me hizo pensar, ¿qué va a pensar este bebé cuando crezca y vea esta foto? Cuando sepa que la persona que se supone debería haberlo cuidado, lo puso en riesgo. ¿Qué va a pensar este niño cuando piense que en su papá? Mira, el punto es en nuestras manos como iglesia, hombres o mujeres, en nuestras manos tenemos el futuro de muchas personas, el destino eterno de muchas personas. En nuestras manos es como si estuviera el mundo entero. Así es la responsabilidad que Dios pone en los hombres y mujeres espirituales. Ese es el paquete que Dios viene y nos dice, mira, y tenemos tanto en nuestras manos, y quiero leer en Génesis 18, cómo Dios cambia el plan de Abraham, cómo Dios cambia la idea. Igual contigo, tú tenías un plan para tu vida, cuando vienes a Dios, Dios dice, mira, vamos a dejar tu plan a un lado y vamos a agarrar mi plan. Y eso incluye nuestro plan como padres. Tal vez como padres tu plan es que tu hijo vaya a la universidad y que tu hijo tenga esto y que tu hijo tenga lo otro. Pero el plan de Dios, el plan más importante de Dios para tu hijo se llama salvación. Y venimos a Dios y Dios cambia nuestros planes de una manera increíble. Entonces en Génesis viene la historia de un padre sin hijos, pero tendría muchos hijos. Dice, luego, en el versículo 16, Génesis 18, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando,
le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Déjate digo un poquito, antes de ese capítulo, tres personas, tres divinidades, por decirlo así, visitan a Abraham y a Sara. Le dan la noticia que Sara va a tener un hijo en esta época en un año y va a ser la bendición para muchas naciones. Estos tres personas, uno de ellos se le nombra varias veces como el Señor. Se dice, los que estudian la Biblia, que esa es la presencia de Jesús con Abraham. Y los otros dos son ángeles que tienen esta conversación con Abraham. Y le dan un encargo, le dan una promesa, le dicen a él: bendeciré a muchas naciones, a todas las naciones. Y si esa promesa era para Abraham, esa promesa es para nosotros. Y a lo mejor dices, naciones, yo no soy naciones, en mi casa somos 4 o 6 u 8. ¿Cómo empieza una nación? ¿Cómo un hombre, cómo una mujer puede bendecir a una nación? Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Eso no es una nación. Más adelante se vuelve a casar y tiene otros 6 hijos, 8 hijos. En mi casa fuimos 8 hermanos, no es una nación. Pero la nación viene después. Estos hijos tuvieron hijos y estos hijos tuvieron hijos. Y entonces el legado de Abraham se extendió de más en más en más. Vinieron muchos hijos. Y el legado pasamos, bendecimos las naciones a través de los hijos. Tal vez eres soltero y no tienes hijos. Tal vez no te vas a casar, decidiste no casarte, no sé. Pero ¿has oído hablar de hijos espirituales? La Biblia habla muchas veces de hijos espirituales. Casado o no casado, podemos tener hijos espirituales. ¿Qué es una nación? ¿Cómo puede ser padre de una nación? Simplemente es esto: una nación es una persona cuya vida se extiende para tocar la vida de otras personas. ¿De qué manera nos convertimos en padres de naciones, en madres de naciones? Cuando decidimos que vamos a utilizar nuestra vida para tocar la vida de otros, empieza una nación. Empiezas a multiplicarte y a bendecir a otros. ¿Alguna vez te has preguntado qué estoy haciendo en este mundo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy respirando por 70 u 80 años? ¿Sabes por qué? Por esto. No hay propósito más grande en la vida que ser fuente de bendición para muchos. Abraham entendió esto: las bendiciones que recibió de Dios, los talentos, los dones, los recursos que recibió de Dios, entendió que eran para ser usados y bendecir a otros. Cuando salieron de esa tienda, Abraham y las 3 personas, el Señor y estos 2 ángeles, cuando salieron, lo que vieron enfrente fue el mar muerto. ¿Sabes por qué se llama el mar muerto? Porque no da nada, nada florece, nada vive en el mar muerto. Y es lo que estaban viendo. Curioso, el mar muerto, el problema con el mar muerto no es que no le llegue agua. Entran agua de diferentes ríos, siempre está recibiendo agua de muchos ríos. El problema con el mar muerto es que recibe mucho, pero da muy poco. Y lo que ocurre con el agua que se estanca, empieza a evaporarse y el agua que tiene es más salada cada vez y es más salada. Pero me llamó la atención, si no nos cuidamos, nuestra vida puede terminar como el mar muerto. Cuando tú recibes y recibes, pero no das nada, podemos ser el mar muerto. Podemos salarnos. El mar muerto, el problema no es que no recibe, el problema es que no da. Y se sala y se sala. Cuidado, porque si no podemos ser bendición para nadie. Abraham había recibido de Dios y había aprendido a dar a otros. En este mundo hay muchas personas que se preguntan: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? ¿Cómo dejo un legado? Esa es una gran pregunta. Y mis hermanos y mis hermanas, yo no sé si te has preguntado esto. Y es importante que te lo preguntes de una vez. ¿Cómo vivo? ¿Cómo dejo un legado? ¿Cómo bendigo a otros? Esa es una gran, gran pregunta que fuimos llamados para hacernos. Y si no sabes cómo,
Mira, mañana que tengas tu tiempo con Dios, busca en la palabra, ora a Dios y pregúntale a Dios cómo. Dios, ¿cómo puedo utilizar los recursos que tengo para bendecir la vida de otras personas? Porque cuando pienses así, vas a tener un propósito totalmente distinto. Tu vida va a cambiar. Al pensar en nuestra vida cambia. Escuché una historia y es curioso, se llama Eri. No este Eri, pero otro Eri. Y es una historia que leí. Dice que un hombre llamado Eduardo se trató de suicidar. Fue a un lago, se tiró al puente y del puente se aventó. Eri trató de matarse en el puente. Otro hombre que iba caminando por ahí vio a Eri brincar y en un momento de valor, de algo sintió que se aventó atrás de Eri para salvarlo. Resulta que el Salvador no nadaba muy bien y Eri nadaba mejor que el Salvador. Y el Salvador se empezó a ahogar. Cuando Eri lo vio, dijo, pues no lo puedo dejar morir. Y fue a rescatarlo, a salvarlo, lo sacó del agua, lo rescató. La noticia corrió y fueron a preguntarle a Eri, ¿qué pasó? Y dice, de pronto, cuando vi a este hombre desesperado, cuando lo vi ahogándose, algo se conectó en mi corazón. Y sentí, no quiero morir, tengo un propósito, tengo una razón de vivir. Eso ocurre cuando empiezas ahora a enfocarse en otros. La solución a la depresión, la mayoría de las veces es enfócate en una misión. Alguna depresión necesita medicamento, amén, gloria a Dios, está bien. Pero mucho tiene que ver con estrés, con desánimo, con falta de propósito. Enfócate en ayudar. Esa es la idea. Entonces, el plan es que Dios quería a través de este padre bendecir a muchos, convertirlo en una gran nación. Y una gran nación es una persona que se multiplica y se extiende para ayudar a otros. Otra cosa es que la idea de Dios para Abraham, para los padres, es que nos representemos el carácter de Dios. Mira en Génesis 18:19. Aquí está hablando el Señor. Dice, yo lo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le he prometido. A Abraham en el Nuevo Testamento le llamamos el padre de los que creen. O le llaman también el padre de la fe. ¿Sí? Pero no solo eran los que creerían después, pero Abraham tendría sus propios hijos, a los que él tendría que transmitir fe y amor a Dios. Tendría que representar a Dios frente a sus hijos, el carácter de Dios a tus hijos. Tendría que influenciar con su vida a sus hijos. Eso se llama, actualmente tú y yo le llamamos evangelismo. Cuando queremos influenciar la vida de otros para que conozcan de Dios y busquen de Dios, se llama evangelismo. Y nuestro testimonio, nuestra vida personal es el evangelismo más poderoso que existe. Cuando nuestros hijos ven o personas nos ven y dicen, wow, me gusta, lo quiero, vale la pena. Como papás, nuestro trabajo nunca termina, ¿no? Yo pensé cuando nacieron mis hijos a los 24, 25 ya se van a mover y resulta que no se quieren mover. No es que sacan cuentas ahora, los hijos hoy en día sacan cuentas. Me voy a vivir afuera, un cuarto, $600. El pago de mi carro, 150. Aseguranza, como estoy joven e inexperto, otros 150 o 200, depende. Comida, otros 400. Ropa, zapatos, gastos médicos, $2,000 al mes. No, papá, yo aquí me quedo. El trabajo nunca termina, aunque se vayan. Los que son abuelos, los que son bisabuelos, se siguen preocupando, nunca termina. Espiritualmente nuestro trabajo tampoco termina. No se vale decir, antes lo hice, en otro tiempo estaba, en aquellos años yo fui. Esto no termina. No hay vacaciones, no hay retiro. El trabajo de Dios no se acaba, pero continúa y continúa y continúa, no acaba. Modelamos nuestra fe
Este es el punto. Como papás y como cristianos, estamos aquí para pasar la estafeta a otras personas y especialmente a la siguiente generación. ¿Qué estafeta? En carreras dan un palo y pasan el palo, ¿no? Pero en la vida espiritual, la estafeta que pasamos es esta. El llamado, papás, el llamado, mamás, es pasar esta estafeta a la siguiente generación. Y no solo a la siguiente generación, pero a muchas otras personas. Ser una nación a través de la fe. Mira, la iglesia tiene a tus hijos creo que un 2% del tiempo. La escuela tiene a tus hijos un 8, un 10% del tiempo. Nosotros lo tenemos un 85% del tiempo. No podemos menospreciar el poder de un papá espiritual. No podemos quitarle el valor a una mamá espiritual cuando eres mamá soltera. Importante seguir. La escritura dice en Efesios: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice después: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La fe es un negocio familiar. La fe es algo que involucra todas las personas en la casa. La fe es algo que se trabaja en equipo. El trabajo del papá, dice, es criar y educar según las instrucciones del Señor. Es algo que lleva trabajo. Muchas personas están tratando de separarse del matrimonio. Muchas personas están pensando en abandonar la familia. Déjate digo el problema de este país. El problema de este país es la falta de hombres que dirigen. El problema en la sociedad es la falta de hombres espirituales. El problema de este país es que en las familias los hombres no estamos tomando nuestra responsabilidad espiritual y el liderazgo espiritual que Dios nos llama a tener. Los hombres no estamos agarrando la onda del llamado de Dios. Déjate leo algunas estadísticas. En este país, 43% de las familias no tienen una figura paterna. 43%. 90% de las personas sin hogar son personas que crecieron sin una figura paterna. 80% de las violaciones sexuales son hechas por personas que no tuvieron una figura paterna. 71% de los jóvenes en recursorios son de familias donde no hubo un padre presente. 85%, déjame ver qué dice aquí, ya no lo entiendo en mi letra, de los embarazos en adolescentes son por no tener una figura paterna. Los jóvenes y los jóvenes sin una figura paterna en su hogar tienen 4 veces más probabilidades de necesitar ayuda psicológica. Y puede estar al papá, pero lo que digo, presente. Presente es muy diferente de que tu cuerpo está ahí, pero estamos presente. El problema en esta sociedad es la falta de liderazgo espiritual. Y tal vez dices, oye Joel, no le hagas, es día del papá, danos chance. ¿Por qué no algo más suave? Predica esto el día de las madres. La verdad es que esta es la necesidad de la hora. Esta es la necesidad del momento, no otro. Sócrates decía, y este era un hombre que no tenía fe en Dios, decía: no entiendo cómo los hombres se las pasan trabajando, descuidando a sus hijos, a los que después les van a dar todo lo que acumularon mientras trabajaban. Sócrates tenía este estándar de los papás atendiendo a sus hijos. Los hijos de Dios, nuestro estándar debería ser mucho más alto cuando viene a nuestras responsabilidades como papás. Y nunca terminan. Son cuando son bebés, pero tratemos de influenciarlos cuando son adolescentes, o son jóvenes adultos, o son casados. Necesitamos seguir tratando, influenciándolos. Y digo hombres y mujeres porque en muchos casos el esposo no está presente espiritualmente. Yo te animo a ti, hermana, toma este rol. Toma tú el rol que Dios puso para el hombre, pero si el hombre no lo quiere, alguien necesita agarrarlo, alguien necesita tomarlo. Y no es malo que ante un marido ausente, la esposa o la hermana lo tome. Es una necesidad. Entonces Dios quería que Abraham bendijera a muchos,
Dios quería que Abraham representara a Jesús o a él con su carácter, pero hay otra cosa que Dios quería. Dios quería que Abraham fuera el punto de intercesión por muchas personas. Mira el versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Dice el Señor: mira, me han llegado quejas de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo le llegaron esas quejas? No lo sé. Alguien se quejó. Yo no sé si fue Lot, porque Lot vivía en Sodoma, pero alguien le dijo: esta ciudad está mal, y el Señor escuchó la oración y venía a hacer justicia, a destruir, a acabar, a que el que no creyera y caminara con él pagara. Ese era el punto. Dice: si es tan malo como me han llegado los clamores, voy a actuar. Pero veo aquí en algo que Abraham hace. Dice que Abraham se quedó de pie frente al Señor. O sea, no terminó la conversación. Abraham le dijo: Señor, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar, Señor, de Sodoma y Gomorra? ¿Podemos hablar, Señor, de lo que planeas hacer con ellos? ¿Podemos tener una plática de lo que quieres hacer con esos lugares? Y permíteme leerte en mi Biblia el resto de la historia, por favor. Si tienes tu Biblia, está en Génesis 18:23. Si no, puedes escuchar. Génesis 18:23 dice: entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo tanto como al malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que ahí hay? Lejos de ti es el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda tierra, no harás justicia. El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad solo porque faltan 5? Y si encuentro 45 justos, dice, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez encuentren solo 40. Por esos 40 no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez no encuentre más que 30. No lo haré si encuentro esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que me he atrevido a hablarle así a mi Señor, pero tal vez solo encuentre 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje, mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez encuentre solo 10. Aunque por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su casa. Yo no sé si Abraham estaba pensando: bueno, dijimos 10 y ahí vive Lot, su esposa, sus 2 hijas, sus 2 yernos, ya son 6, y si entre todo el pueblo agarramos otros 4 que aman a Dios, ya se hizo. Y no había otros 4. El punto es este: Abraham está en su papel de padre. Acuérdate, era el padre de muchos, era el padre de naciones. En su papel de padre se puso a interceder por la gente que no conocía a Dios, que no caminaba con Dios. Se puso a tocar el corazón de Dios. Esto pareciera una discusión entre: toma, te dije, toma, y como que lo puso a Dios en una esquina, pero nada más lejos de la verdad. Abraham se pone de pie con escucha sus palabras, gran humildad, gran amor, gran fervor a Dios, suplicando por las personas que no conocían de Dios, por las personas que iban a sufrir las consecuencias de su estado de vida. Esa es una verdad para Abraham y es una verdad para nosotros. Abraham, con gran bendición y con gran humildad, viene a hablar con Dios de esta manera. Se trata, nuestro trabajo es interceder por personas, por nuestros hijos
cristianos o no, por nuestros matrimonios cristianos o no, por nuestros amigos cristianos o no, por nuestros vecindarios cristianos o no. Ese es el plan de Dios. Dios quería usar a Abraham para estas cosas. Dios quería que Abraham fuera la fuente de bendición para otros. Una relación, Abraham tenía esta relación cercana, justo a Dios. Yo quiero terminar con esto. Mira, primera cosa que Dios quería que Abraham fuera y que tú y yo fuéramos, es una bendición para el mundo. La expectativa de Dios, el plan de Dios, es que seamos una bendición para el mundo. Acumular y guardar, eso es nuestro plan, no el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo, como Abraham, fuéramos un ejemplo a seguir. Y tú sabes, cuando alguien anda con Dios, sabes, se huele. Cuando alguien no anda con Dios, se sabe, se huele raro. Este anda mal, se siente. Y la última cosa y la más importante de las cosas que le pidió y que espera Dios de Abraham y de nosotros fue, básicamente lo que le dice es, ama a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Si nosotros podemos hacer esto, si tú y yo podemos hacer esto, lo demás llega solo. Vas a querer hacerlo, vas a querer servir, vas a querer alcanzar a otros si hacemos eso. Una vez alguien me dijo, Dios no puede ser bueno por la manera que destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Cómo Dios se atreve a mandar gente al infierno? ¿Cómo Dios se atreve a mandar fuego? ¿Cómo Dios se atreve a hacer daño? Y decía, yo no creo que Dios entiende al hombre. Yo no creo que Dios entiende el dolor o el sufrimiento. Yo no creo que Dios ha sido lastimado. Yo no creo que Dios ha sufrido una traición. Yo no creo que Dios ha sido escupido. Yo no creo que Dios entiende la pobreza. Yo no creo que Dios pueda entender el dolor y las tentaciones de los hombres. ¿Cómo Dios puede juzgarnos? La verdad es que sí nos entiende. Dios como hombre y en su gran amor sabe perfectamente lo que es el hambre, el frío, el dolor, la traición, la mentira, ser vendido, la tortura, la soledad, la muerte. Nadie mejor para juzgarnos que Dios. Un Dios que nos entiende, un Padre que nos comprende y sabe. Y su amor es tan grande. Dice que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Es un Padre que nos ha dado y nos ha dado la oportunidad de no pagar por lo que merecemos. Qué curioso, en la economía de Dios a nosotros nos gusta que la gente pague por lo que ha hecho. Dios dice, no tienes que pagar por lo que has hecho. Mi Hijo ha pagado por lo que has hecho, para que tú no pagues por lo que has hecho. Pero necesitas aceptarlo, necesitas abrir el corazón y después ser una bendición para el mundo, un ejemplo a seguir y amarme. De eso se trata. Quiero pedirte un último favor. Hoy que vayamos a comer, y vamos a ir a comer, ¿no? Gracias a Dios que vamos a ir a comer. Toma unos minutos entre los que están acá y piensa una cosa que puedes hacer como resultado de esta clase. Una cosa que puedes aplicar, que tu conversación vaya más allá de este momento. Una cosa como hombre o como mujer que puedes hacer para poner en práctica esta historia. Vamos a terminar en una oración, por favor. Padre poderoso, gracias, mi Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias por el llamado, Dios, a los hombres que tú haces, Dios. Que los hombres podamos tomar ese rol de liderazgo espiritual, Dios, que tú has puesto. Gracias, Dios, porque
Hay opciones, hay alternativas. Padre, eres tú la solución, la alternativa. Ayúdanos, Dios, a caminar y venir a ti, a cambiar nuestra vida, ponerla en tus manos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.